Operamos en red en interacción con otros. Una red está constituida por nodos. Estos son sujetos u objetos que tienen alguna interacción entre sí. Puede haber interacciones de muy diversos tipos. En este espacio queremos trabajar sobre todo la perspectiva en red, identificar nodos que nos permitan, nos ayuden a entender un problema o situación. Veremos cómo se hace. Tenemos un tema definido por nosotros e identificamos ciertas categorías de nodos. La primera de ellas, expertos. ¿Quiénes saben de ese tema que yo quiero trabajar? También se encuentran las organizaciones. ¿Cuáles organizaciones de la academia o específicas que trabajan sobre un tema están relacionadas con el mismo? Cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, podemos pensar definitivamente en instituciones, en universidades, pero también existirán organizaciones como Amnistía Internacional, por ejemplo. Por supuesto, entre los expertos se encuentran también académicos que vinculan, pues, de alguna manera estas dos categorías. Otra categoría más es el gobierno. Normalmente los gobiernos tienen órganos ligados a la mayoría de los temas sociales y de los temas y situaciones que estudiamos. Y suele haber también algún tipo de legislación. Por otro lado, se encuentran los afectados o beneficiados, personas que obviamente sufren, viven las implicaciones de lo que está ocurriendo en esa situación. Y hay diversos actores entre ellos también, ¿no? Si hablamos del problema del transporte, podemos referir a los afectados, a los expertos, al gobierno, pero están también las personas que organizan el trabajo directamente del transporte, los choferes, quienes venden boletos, diferentes personas que de alguna manera nos pueden dar también información de lo que está ocurriendo ahí. Y otra cruz, lo llamaremos así, de categorías, tiene que ver con los medios que utilizamos. Están, por un lado, vinculados sobre todo a gobierno, las llamadas fuentes oficiales. Búscalas, cuáles tienen relación con el tema que tú estás trabajando. Hay bases de datos también, de estudios formales, de artículos, muy vinculados a la academia de manera específica. Se encuentran también sujetos en tu red personal. ¿Quiénes son ellos? Hay profesores, compañeros, gente en tu familia que puede o tiene noción del tema. Y por supuesto hay sitios especializados que podríamos relacionar de nuevo también con algunas de las organizaciones. No despreciemos, por otro lado, la posibilidad de recurrir a personas interesadas simplemente, sujetos que les llama la atención sin ser verdaderos expertos, tienen recursos como blogs o participan en foros o tienen algún registro en marcadores sociales. Si no conoces bien este concepto, revísalo, puede ser interesante para ti. ¿Cómo hacer este proceso que sugerimos en este momento a través del esquema? Básicamente definir tu estructura primero. ¿Cuál es la forma en que tú quieres describir la situación? Los puntos a considerar. Si imaginaras un documento en el que fueras a narrarla, ¿cuáles son los incisos que irían o serían parte de ese documento? ¿Qué preguntas te haces al respecto? ¿Qué datos quisieras conocer? Por otro lado, pues usa tus estrategias de búsqueda, las muy conocidas, algunas, otras menos, pero identificar palabras, etiquetas, establecer elementos para realizar la búsqueda, pues considera los sitios pertinentes, no siempre Google es el más adecuado. Realiza estas búsquedas, utiliza operadores para refinar la búsqueda, identifica nodos en las diferentes categorías que se sugirieron. Anótalos, haz una relación de estos. Recuerda también que un nodo te puede llevar a otro más. En un artículo de un experto seguramente citará a otras personas
que alimentan o le dieron información a este experto o experta para construir dicho artículo. Hacia el final, pues identifica los materiales que has venido encontrando en las referencias, los productos hechos por estos nodos, por estos actores, léelos, regístralos, establece citas, las direcciones, ahí probablemente te pueden llevar también a más información. Busca, por fin, cómo es posible contactar con algunos de estos nodos de manera personal. Siempre es especialmente interesante contar con la palabra viva, aunque sea escrita, si puede ser dialogada mejor, de un experto en particular, de algunos de los afectados. Estas dos categorías las sugeriríamos como dos de las claves para esta interacción más directa.